Beatriz Vélez, académica y socioantropóloga del fútbol. Bienvenida a Radio Canadá Internacional. Hola Pablo, qué gusto estar aquí contigo y con la gente que nos está viendo y escuchando. Gran placer. Escucha viendo, decía uno de nuestros oyentes en Colombia, en Bogotá, cuando sacamos los primeros programas por vídeo, entonces él nos decía que ahora no estábamos escuchando, sino escucha viendo. Ah, qué lindo, ¿no? Escucha Entonces, viendo, sí. es un nuevo neologismo para esta nueva Mm. forma de comunicar. Beatriz, tú escribiste un artículo sobre el coronavirus. De hecho, has escrito varios artículos, pero hay uno que escribiste sobre el coronavirus y el fútbol. Y tanto en el uno como en el otro existe un miedo particular al contacto con las manos. ¿Cómo podemos comprender este miedo? Pues esa es la gran pregunta, Pablo, que yo me he formulado y que todavía no he podido responder plenamente, pero efectivamente lo que a mí me atrajo más en la investigación sobre el fútbol es el hecho de que es el único deporte, el único, óigase, el único que prohíbe, que prescribe utilizar el pie y prohíbe utilizar las manos para controlar un balón redondo que cabría verdaderamente en el cuenco de las manos. Entonces eso es una gran paradoja desde el punto de vista antropológico y ahí es donde yo me he detenido a preguntarme, ¿es miedo o es justamente lo contrario? ¿Es una audacia? Porque al no usar las manos y pretender que los pies sustituyan a las manos en el control de ese balón, lo que se está buscando es ampliar el universo vital, el mundo vital, correr las paredes de nuestros límites, que es muy propio de los humanos. Entonces, desde ese punto de vista, el fútbol es un hecho antropológico de una potencia indudable. Y bueno, si comparamos un terreno de fútbol con, por ejemplo, una cancha de básquetbol donde se utilizan mucho las manos, el terreno de fútbol es muchísimo más grande. Exactamente, entonces el desafío es todavía mayor porque primero, lo más natural, digamos, sí, a menudo se dice que pues que por naturaleza tal cosa de los humanos, verdaderamente los humanos, se dice en antropología, somos innaturales por naturaleza. Esto es otra gran paradoja, es decir, nosotros somos seres de paradojas. Entonces, al decir que somos innaturales por naturaleza, lo que estamos sugiriendo es que nos gusta poner en paréntesis el control y el dominio que tiene la naturaleza sobre nosotros en la medida en que somos seres vivos para hacer cosas con las que pretendemos de alguna manera ser autónomos sobre la naturaleza y casi decirle a la naturaleza, usted no nos determina y un poco tratar de imitar a los dioses. Entonces, Y eso desde el es, punto de vista antropológico es muy hermoso. creo, uno de los muy raros deportes en los que las manos están prescritas, el fútbol. Yo creo que es el único, Pablo, en la lista que yo tengo, no hay ninguno conocido, por lo menos, ¿cierto? Puede que en algunas comunidades existan prohibiciones de ese tipo también, pero en antropología se dice también la prohibición es porque las manos tienen, son comparables a un segundo cerebro, es decir, la ductilidad, el conocimiento, la habilidad, la destreza manual son cosas absolutamente ilimitadas, ¿cierto? E inéditas. Es decir, la competencia que tienen las manos para hacer cosas que nos pueden llevar, digamos, a lo más sublime o nos pueden llevar a lo más abyecto, el espacio es tan enorme, que eso termina siendo una gran pregunta para los humanos, ¿cierto? Entonces, ese poder de las manos termina siendo como una suerte de amenaza también para en el imaginario, digámoslo así, de los pueblos y de los individuos. Y por eso las manos, por su capacidad de ser, digamos, dúctiles y de hacer cosas que muy a menudo no controlamos, por eso el refrán, y yo lo digo en el artículo, se me fueron las manos, ¿cierto? Es como si las manos gozaran de una suerte de autonomía
del individuo que las porta, ¿cierto? Entonces eso hace que ellas sean verdaderamente un instrumento tan competente, ¿cierto? Como el propio cerebro, al que el sujeto en su pequeñez, digámoslo así, frente a esas dos potencias, se ve muy limitado y muy amedrentado, digámoslo correctamente, ¿cierto? Bueno, y bueno, las manos permitieron la evolución del ser humano. O sea, a partir del momento en que el mono se bajó del árbol y empezó a caminar recto, pues las manos permitieron que llegáramos a lo que somos hoy. Claro, y fíjate que la ductilidad de las manos y el conocimiento, es decir, las manos son como un vector de conocimiento porque las manos nos permiten, por ejemplo, tocando, y el tocar es uno de los sentidos, digamos, más importantes y también más perseguidos porque el tocar es peligroso, ¿cierto? Entonces el tocar es una fuente de conocimiento y se hace, perdón, a través de las manos. Porque cuando tú tocas, por ejemplo, una superficie, yo lo hago a menudo con algunas niñas y niños que encuentro en mi camino, los invito a que toquen, por ejemplo, superficies blandas y superficies duras, superficies frías y superficies calientes, y tú ves en sus ojos como una revelación, digamos, del mundo, ¿cierto? Entonces, cuando tú tocas también la piel, eso es una revelación absolutamente fantástica de ver toda la potencia que es como si hubiese ojos en las puntas de los dedos, ¿cierto? Entonces, esa sensibilidad tan absolutamente desproporcionada que tienen las manos lo hacen, como yo te digo, unos órganos tan dúctiles y tan potentes como el cerebro mismo. Sí, Beatriz, tú también estableces una relación entre el contagio COVID-19 y el contagio mimético en el fútbol. ¿Cómo se Ujú. establece esa relación? Es decir, la categoría, digamos, que los asocia uno y a otra es el contagio. El contagio es una cosa de la que tú tienes miedo porque pues, en el caso del coronavirus es un vehículo o un vector de peligro, ¿cierto? De Y enfermedad, de de amenaza, muerte. de muerte incluso, ¿cierto? En el caso, por ejemplo, del contagio mimético, ahí es un placer, ¿cierto? Y nosotros como humanos miméticos, es decir, aprendemos a través de la imitación, ¿cierto? Pero ese es un contagio. Cuando una persona, un niño ríe o una niña ríen, todos otros niños se ponen a reír, ¿cierto? Y los adultos también, y hay como una suerte de contagio emotivo. En el fútbol Sí, sí. funciona mucho esa cuestión del contagio emotivo. Entonces, eso trae también un elemento muy importante para el análisis del fútbol desde el punto de vista antropológico y es el hecho de la presencia del otro. Es decir, es un escenario vivo. El fútbol puede compararse, digamos, a una escena viva porque el espectáculo o el partido se va desarrollando delante de tus ojos. Y aunque los jugadores se hayan preparado previamente para afrontar, digamos, al adversario, van a sucederse millones de situaciones que no estaban previstas, ¿cierto? Porque es que el libreto se va desarrollando a medida que se va haciendo, entonces es una performance. Y en esa medida, los actos inusitados es lo que el espectador finalmente tiende a buscar, ¿cierto? Esas cosas que surgen así como pues exactamente no de la magia y exactamente no de la aleatoriedad, pero un poco resultado también de esa aleatoriedad, es decir, que falla uno de los jugadores en su defensa o que el ataque es más rápido de lo que uno pensaba. Entonces eso es lo que hace esa vitalidad y ese movimiento y ese cambio permanente del fútbol, es lo que lo hace un espectáculo tan absolutamente fascinante que igualmente pues coincide con otros espectáculos, tú lo nombrabas, deportivos como el básquetbol. Pero en el caso del fútbol, por la dificultad adicional de que las proezas se están arrancando es a través de De los la pies. maestría con los pies y con un balón Exacto. completamente redondo, ¿cierto? Es que eso se vuelve desde el punto de vista simbólico como de una gran potencia y de un gran valor antropológico y humano, ¿cierto? Por eso es que yo en la antropología del fútbol me he quedado desde hace tanto tiempo analizándolo porque tú te das cuenta, Pablo, de la riqueza que encierra el fútbol, que aparentemente es como tan banal. Exacto, justamente hablando de la riqueza del fútbol, Beatriz, más allá del coronavirus, también has escrito sobre la connotación sexual del fútbol. ¿Cómo se caracteriza esta connotación sexual? Bueno, ese es otro tema que está muy ligado también al valor antropológico que tiene el fútbol, porque finalmente la sexualidad lo que nos pone de frente es la importancia de la corporeidad, ¿cierto?
nosotros vivimos en Occidente en sociedades que son profundamente adversas, digamos, a la carnalidad, en parte pues mucho por las religiones, el cristianismo lo fue en su momento y otras religiones han seguido siendo pues digamos voceras como de esa persecución y ese miedo, porque es un miedo finalmente a la potencia que tiene el cuerpo. Entonces, Occidente ha consagrado mucho la distancia entre la mente y el cuerpo, ¿cierto? Y en el caso del fútbol, por ser un elemento, o un elemento no, una actuación donde el vector de la acción es el cuerpo, pues obviamente que los fantasmas, digamos que el cuerpo y la materia viva, y ese cuerpo autónomo y ese cuerpo que es portador, digamos, de emociones y de deseos y de sensaciones, pues aparecen ahí, porque además el fútbol tiene esa belleza particular también que no tiene mucha utilería, ¿cierto? No es como, por ejemplo, el hockey que son, el cuerpo no se ve directamente en el fútbol, el cuerpo está prácticamente al desnudo, ¿cierto? Está vivo, es decir, es la pulsión, el movimiento, las imágenes corporales, la proeza, las actividades corporales, todo eso suscita, digamos, un imaginario sexual muy grande, ¿cierto? Y cuando yo empecé a hacer mis investigaciones, pese a que llego a la conclusión de que el fútbol es un juego hecho por hombres y para hombres, en el trabajo de terreno me dicen algunos que un gol es como un orgasmo. Entonces a mí me parecía muy perturbador que siendo un juego homofóbico, porque lo es, porque son la gran mayoría son hombres que se dicen muy prestantes de su virilidad, ¿cierto? Y que detestan a los homosexuales. Y en los cánticos, pues digamos, de los hinchas se ve muy claramente esto. Siendo un juego homofóbico, es decir, que detesta a los homosexuales, había la idea de un gol comparable a un orgasmo, ¿cierto? Entonces era como muy perturbador y yo me preguntaba, pero entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Y efectivamente, haciendo como una semiótica de los elementos del juego, tú terminas por comprender desde el punto de vista de una antropología del cuerpo que el pie es un equivalente del falo, ¿cierto? Y que la portería es como una suerte de equivalente de una obertura, ¿cierto? Yo lo hablo muy claramente en mi libro, y que el balón finalmente, incluso apoyándome en frases de Eduardo Galeano, que dice que un balón es una pieza femenina que nunca se maltrata, que el buen crack nunca la patea, y apoyándome también en frases de Eric Cantona que dice que un balón es como una mujer, adora las caricias y nunca y no los golpes de pie, y todo esto, el buen crack no patea el balón, lo acaricia, lo arrulla, lo mima, es lo que dice Galeano. Entonces, todos esos todas esas narraciones sobre el fútbol, hechas por hombres, muestran que hay un componente erótico muy grande, y hay libros que lo muestran. Hay un libro muy famoso que se llama Fútbol y erotismo es el mío, que se llama El erotismo en el fútbol, ¿cierto? Que es muy interesante también sobre todas esas figuras, pues digamos, del cuerpo y del erotismo en el fútbol, siendo que es un juego Beatriz, muy homofóbico. homofóbico, pero justamente yo quiero regresar a este aspecto homofóbico del fútbol porque ahora también se está jugando, las mujeres están jugando cada vez más el fútbol, hay cambio, él está participando en torneos mundiales, el fútbol femenino está bastante presente. ¿El razonamiento que tú haces se puede aplicar también al fútbol femenino? Pues es decir, en las investigaciones que he hecho también con mujeres hasta ahora, no podría llegar tan rotundamente a esa conclusión, que seguramente es una conclusión pues la que yo hago también con relación a los hombres muy genérica, porque hay hombres que son menos, digamos, sensibles a esa idea de una virilidad agresiva, ¿cierto? Y la idea de virilidad no es solamente una idea de virilidad asociada, digamos, a la penetración como un arma, ¿cierto? Que es como un poco el sentido también que hay. La penetración es una suerte de violación, en el fútbol también. Es una violación del terreno adverso para penetrar con el balón y Con hacer el el gol y balón, que el arrancarle balón el gol. penetra el Exacto. arco. El arco. Y Ujú. claramente, y Galeano lo dice, el balón es una menina, una redonda, una pieza femenina, pero en algún momento deviene una bala blanca que penetra la red, ¿cierto? Entonces, esas imágenes, digamos, como tan carnales y tan eróticas desde el punto de vista de una masculinidad afirmada en ese modelo de la violencia en el ejercicio de su sexualidad, no es tampoco el ágape de muchos hombres, ¿cierto?
Entonces yo digo, es lo que predomina en los cánticos y entre los más fanáticos y está muy claramente asociado en el sentir popular a eso. Yo creo que las mujeres, ¿cierto? A no ser que entren, digamos, en esa misma lógica de esos hombres que son así, que conciben la sexualidad como una violencia contra la mujer o contra el otro, contra el homosexual, no van, digamos, con esa ideología, ¿cierto? Porque además de que el fútbol es eso, ¿cierto? Esa penetración y esa violencia también es, digamos, la muestra de una técnica y de una capacidad, digamos, de ser más bien dúctil que fuerte. ¿Cierto? La ductilidad y la fuerza son dos cosas muy diferentes. Tú eres más inteligente porque eres dúctil y no inteligente porque eres violento. La violencia no es propia de los individuos inteligentes. Y la civilización, se ha dicho Pablo, comienza en el momento en que en lugar de matar a tu adversario, ¿cierto? A la persona que te hizo algo malo, en lugar de matarlo, le lanzas una injuria, y una injuria es un acto inteligente, tan fuerte, que él va a quedar en su cabeza, digamos, trabajando una cosa y va a buscar una venganza, pero no la venganza. Trastornado, Ah, perdón. digo, trastornado, va a quedar trastornado Trastornado, con la trastornado. injuria. Exacto, y ese le va a alimentar la vida hasta que él busca otra, como hacen por ejemplo en la costa, que es un careo de palabras inteligentes, pero si tú eliminas a tu enemigo, a tu adversario en este caso, y lo ves como un enemigo, obviamente que el juego se acaba, ¿cierto? Entonces la lógica esa de la violencia del fútbol llevaría que en extremo, pues en el límite, terminas asesinando con quien, y no tienes con quién jugar, ¿cierto? Que es otro elemento que introduce a una cadena muy linda, que es la presencia y la necesidad del otro en el juego. Bueno, eso da material para otra conversación más tarde, pero esa violencia muchas veces se genera por parte del público cuando terminan los partidos en la calle, los hinchas se vuelven unos vándalos, pero como te decía, Mm. eso es harina de otro costal, aunque sí es del mismo, pero igual no tenemos mucho tiempo para entrar en esos Sí, detalles. sí, sí. Lo de la connotación sexual, entonces está mucho en el léxico que se utiliza para describir el deporte, el juego Sí, como sí. tal. Y como yo te digo, Pablo, esa connotación sexual está muy afirmada, se hace un equivalente más bien de un lenguaje muy agresivo y muy violento y muy belicista, ¿cierto? Es decir, porque es eliminar el adversario, ¿cierto? Es penetrarlo, es hacerlo sentir que no fue lo suficientemente viril o lo suficientemente fuerte o lo suficientemente empoderado, digámoslo así, para resistir, digamos, el ataque adversario, como una mujer, ¿cierto? Entonces, en las barras, por ejemplo, o en lo que tú dices, los delincuentes o la delincuencia que se produce después del partido, es generalmente entre individuos que son muy afectos a esa noción de virilidad de la violencia, ¿cierto? O de la sexualidad o de la afirmación de los hombres a través de una afirmación violenta, despectiva del otro, es decir, a través del desprecio de categorías que no son la categoría del respeto, la categoría de la cohesión con el otro, de la asociación con el otro, sino de la destrucción con el otro, que también tiene, digamos, expresión en la política, en la economía, en muchas maneras pues de vida de la sociedad. Muy interesante, Beatriz. Desafortunadamente el tiempo pasa como agua entre los dedos. Ah, sí, sí. Muchísimas gracias por esta entrevista, Beatriz Vélez, académica y socioantropóloga del fútbol. Muchas gracias. Gracias a ti, Pablo, y espero pues que sea útil y que muchas personas de las que nos están viendo y oyendo comprendan otras dimensiones ocultas del fútbol, que eso es lo que lo hace fascinante. Muchas gracias, Pablo.